Estamos ante una hermosa imagen del año 1899 en el Valle de Aburrá, una imagen tomada por Foto Rodríguez que nos muestra un ángulo muy especial de nuestro Valle de Aburrá. Nos muestra desde el occidente hacia el oriente. Lo que estamos viendo al fondo es el oriente del Valle de Aburrá. Las montañas altas que vemos son las montañas de Santa Elena, el Alto de Santa Elena, y a la izquierda las montañas de Guarne. Y un poco más cercano vemos un pequeño detalle, levemente por la bruma, de el Cerro Pan de Azúcar. Y en primer plano vemos grande el Cerro El Volador. Eso nos quiere decir que estos jinetes, 9 jinetes, se encontraban en el camino hacia occidente que une la ciudad, la villa de Medellín, con la ciudad de Santa Fe de Antioquia. Un camino muy antiguo, un camino muy especial, colonial y hasta indígena, antes de la llegada de los españoles. En este punto tendríamos la quebrada de la Iguaná a nuestra derecha, y al fondo se ve la cuenca de la quebrada de Santa Elena. La ciudad de Medellín estaría, no la vemos, detrás del Cerro El Volador. Es un eje muy bonito de nuestro paisaje. Estos 9 jinetes, también podemos hablar de la fotografía de los personajes que hay ahí. Eran hombres, suponemos, con cierto nivel económico por la vestimenta y las cabalgaduras. Era un privilegio en aquella época también tener ciertas comodidades, y estos hombres, pues para tener la fotografía, tuvieron que acceder a cierto o tener cierto nivel económico. Pero bueno, además de esto, podemos ver el paisaje, la vegetación de nuestro bello Valle de Aburrá, los cañabuzales, los caminos de herradura, y este camino tan importante que unió las dos ciudades, la ciudad madre y la nueva capital que se convirtió en Medellín. Es un paisaje muy hermoso, con cierta bruma, que nos traslada a ese año de 1899. Podemos respirar, imaginar los paisajes de la época. Si aún hoy son bellos estos paisajes, imaginemos cómo eran en aquella época. Una fotografía entonces de Foto Rodríguez que reposa en la BPP y que hoy les presentamos aquí con color agregado para resaltar su vivacidad y su belleza. Regresemos al año 1942, hace ya más de 80 años, con esta hermosa fotografía tomada por el maestro Gabriel Carvajal en la avenida La Playa, con el pasaje Junín, en plena Semana Santa de ese año 1942, en este marco urbano inigualable en la ciudad de Medellín, con el lamentado y amado Teatro Junín en todo su esplendor en ese momento, edificado por Agustín Gowards en los años 20 años antes de esta fotografía. Vemos además de este bello árbol que engalana esta marcha del Vía Crucis de ese Viernes Santo de 1942. Vemos la multitud, las costumbres, lo que estarían pensando, lo que estarían viviendo estas personas viendo pasar estas imágenes religiosas. Pero además de esto, vemos un poco en profundidad el pasaje Junín. Junín que tantos recuerdos trae, y tantos lugares, tantos locales, tantas experiencias, tantas fotografías tomadas sobre este paisaje. Y además, al fondo, se adivina un poco la Catedral Metropolitana, hacia donde quizás se dirigía esta importante procesión tan tradicional en las costumbres de Antioquia. Es un recuerdo pues muy bello del maestro Gabriel Carvajal en el año 1942, aquí con color agregado para darle más vida al árbol, al edificio, a la multitud y a la profundidad del cielo. Esta imagen reposa en el repositorio de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Un saludo para todos. Corría el año 1932 cuando fue tomada esta panorámica por Jorge Obando en la ciudad de Medellín.
Jorge Obando se subió en aquel año a una de las torres de la iglesia de la Candelaria para enfocar el suroriente de nuestra capital, cuando en aquella época los edificios eran de poca altura y sobresalían ante todo las iglesias o algunos edificios oficiales. En este caso, vemos precisamente en el centro el templo de San Antonio o iglesia de San Antonio de Padua, que sobresale ante todo por su cúpula, una cúpula hermosa de estilo renacentista que le había sido agregada justamente 2 años antes, en el año 1930, a ese templo que había sido ya construido con sus 2 campanarios delanteros que vemos en esta fotografía y sus 2 aguas. Esta cúpula tan imponente le agregó para siempre un cambio y se volvió un referente urbano hasta el día de hoy en nuestra ciudad, un referente visual que vemos desde varios ángulos en el centro de nuestra ciudad. Este templo que es regentado aún hoy por los hermanos franciscanos. Pero además de este templo, vemos en primer plano otra edificación de carácter religioso que a veces pasa desapercibida en las fotografías o olvidada en los análisis históricos y que por cierto es de gran importancia, porque es una de las instituciones más antiguas de la ciudad de Medellín y data de época colonial. Es el convento de las hermanas Carmelitas Descalzas, que fue fundada en el año de 1792, es decir, en plena época colonial, y que fue fundado 2 cuadras o 3 cuadras al sur del Parque de Berrío, o Plaza Mayor, cuando en aquella época la ciudad era muy pequeña y este convento se encontraba en los extramuros de la ciudad, es decir, en la carrera Palacé, como lo vemos aquí, con el ángulo de la calle Maturín y que ocupaba prácticamente toda una cuadra. Aquí vemos su espadaña y parte del crucero de su capilla y parte del claustro, porque era un claustro encerrado, porque eran monjas de carácter silencioso. Y precisamente por el silencio estas monjas decidieron trasladarse a un lugar, digamos, en aquella época silencioso al norte de la ciudad, que es el sector de Villahermosa, La Mansión, y por aquella época eran las afueras de la ciudad, porque ya en este lugar el silencio no daba para su estilo de vida. Y esta edificación lamentablemente no fue conservada, fue demolida y la perdimos en el paisaje urbano como valor histórico. Ese templo entonces, esta capilla del convento de las Carmelitas es un referente no solamente religioso, sino también arquitectónico, visual y del urbanismo de Medellín, porque nos mostraba los límites de la ciudad. Por eso es su valor y otro día hablaremos de él un poco más. Vemos entonces en esta fotografía, ya para terminar nuestra reseña, unos techos de algunas calles, algunos espacios de la ciudad, y vemos un poco a la izquierda el cerro de la Asomadera, el monte de la Asomadera o morro de la Asomadera, por donde pasaba el camino de la Asomadera que venía desde la plazuela de San Ignacio, pasando por Niquitado, por San Lorenzo, para llegar a San Diego y luego al Poblado. Es el camino antiguo de San Lorenzo de Aburrá que lo unía con la villa de Medellín o con el sitio de Aná. Otro día les hablaré de esto, pero quiero resaltar esto porque es muy importante verlo desde esta perspectiva. Es pues una fotografía de Jorge Obando del año 1932, tomada desde la Candelaria en la ciudad de Medellín. Me gusta mucho haberles contado esta historia. Soy Leonardo en Memoria Visual de Medellín. Espero que también me dejen sus comentarios, lo que les inspira esta reseña, este análisis de esta fotografía y lo que vemos en ella. Yo les deseo pues un buen día y hasta pronto. Gracias. Yo quiero mostrarles esta interesantísima fotografía, muy importante para la historia de Medellín, porque se trata del primer puente que fue construido sobre el río Aburrá o río Medellín. Se trata del llamado también Puente de Colombia, muy cercano a donde se encuentra el Puente de Colombia. Pero este fue construido a mitad del siglo XIX. Miren el estilo, miren la calidad, miren los materiales y miren la situación del río todavía no canalizado. Este puente fue construido por Enrique Hausler, quien también construyó el puente de Guayaquil, que aún existe. Pero dejemos que sea el maestro Tomás Carrasquilla quien nos cuente un poco la historia
de este puente que unió la ciudad de Medellín, la villa de Medellín, con la otra banda del río, es decir, con la parte occidental del río. Esto es lo que nos dice el maestro Carrasquilla. Por allá en la primera mitad del siglo de las luces, se montó sobre el río el Puente de Colombia, llamado así por empalmar naturalmente con la calle de este nombre. Comunicaba la villa con las importantes regiones de Occidente. Era el primer puente sobre el río y relegaba para siempre el vado a pie, la balsa y la toa mercenarias. Al costo de tan redentora empresa contribuyen voluntariamente los vecinos todos, y presos por deudas trabajaron en ella. Señoras principales acarrearon materiales para sus estribos. Aquello fue un hito en la religión del adelanto. Palabras de Tomás Carrasquilla con respecto a este puente que, como les digo, unía Medellín con la otra banda y con el occidente. Aquí vemos en esta imagen precisamente las montañas del suroccidente de la ciudad, en la parte alta de Belén, es decir, el cerro o morro Barcino o de los Tres Morros, y la brecha que nos une con Huaca, con Heliconia, y también la cuenca de la quebrada Altavista y demás montañas del occidente de Medellín. Una bella imagen, muy histórica, con color agregado, tomada por Pablo Emilio Restrepo en la segunda mitad del siglo XIX. Una particularidad de esta imagen es el reflejo en un charco que vemos de las dos torrecitas del puente en la parte baja izquierda, y el estado del río todavía pues muy salvaje, digamos. Una hermosa imagen con color agregado que aquí les presento. Espero les guste, que den sus comentarios también, su participación, nos cuenten qué les parecen estas reseñas sobre estas imágenes tan importantes de nuestra ciudad. Soy Leonardo, en Memoria Visual de Medellín. Les doy un saludo muy especial y les digo hasta muy pronto. Que pasen una excelente jornada. Estamos, amigos, frente a una hermosa fotografía antigua de Medellín, tomada en el año 1920, hace algo más de un siglo. Estamos viendo la carrera Palacé, también llamada antiguamente Calle del Comercio. La estamos viendo desde su cruce con la también famosa Calle del Codo, mirando hacia el sur. Al fondo vemos un árbol que corresponde a la Plaza Mayor, por aquel entonces ya conocida como Plaza de Berrío o el Parque de Berrío. Ese árbol nos muestra parte de esa plaza y al fondo vemos una de las casonas del costado sur de este mismo espacio tan importante para la ciudad de Medellín. La carrera Palacé la vemos muy concurrida porque vemos parte del atrio de la Candelaria, por aquel entonces catedral. Intuimos el movimiento de personas por actividades comerciales, sociales, religiosas o culturales. En primer plano vemos a la derecha la casa del doctor Manuel Uribe Ángel, una casa de 3 plantas con su mansarda haciendo ángulo con la calle del Codo, y luego vemos el edificio Echavarría, un edificio de corte republicano, neoclásico, que hacía ángulo con la calle Boyacá, pasando por Palacé. Es una hermosa fotografía que nos habla de esa Medellín que soñaba con ser culta, clásica, con estilos mezclados, ecléctica, y también conservando parte de su arquitectura antioqueña, como vemos a la izquierda de nuestros balcones, que luego fueron demolidas esas casas para construir los edificios Constaín y Palacé. Eran las 11 de la mañana. El fotógrafo, les cuento, no era un fotógrafo muy famoso o del que hablemos mucho, el fotógrafo Daniel Mesa, pero hizo bastantes fotografías, logró bellas como esta, y aquí
la describimos, la presentamos y la recordamos en este espacio. La carrera Palacé, la carrera o calle del comercio, año 1920. Tanto esta melodía como esta fotografía datan del mismo año, 1922, y ambas, la fotografía y la melodía, tratan del mismo tema, un morro. Echen pa'l morro es el nombre de esta bella melodía del maestro Carlos Vieco Ortiz, compuesta en Medellín justamente para homenajear a las personas y a los ambientes que se despertaban subiendo al morro El Salvador, el famoso morro El Salvador, donde se encuentra hoy también, desde 1917, una escultura al Salvador del mundo, de ahí el nombre. Y Echen pa'l morro es lo que hicieron estos dos jóvenes, por ejemplo, que representan a muchos jóvenes de la época, de los orígenes del siglo XX y más adelante, que visitaban el morro. La melodía quiere recordar el aire festivo, alegre, que implicaba subir a este morro, porque para muchos medellinenses, en una ciudad recatada, religiosa, subir al morro significaba un poco de relajación, de subir a un lugar festivo, a caminar, a reírse, con los amigos, con la familia, con la banda de amigos, o aún, como lo insinúa jocosamente el maestro Tomás Carrasquilla, a darle el primer beso a la novia. Y lo decía en tono un poco irónico, porque era el lugar de rezar y también de empatar, de pecar, darle un beso a la novia. Era el pecado más grande quizás de la época que se cometía en el morro. Pero además de estas anécdotas podemos ver a estos dos jóvenes que representan esa juventud de la época, la forma como se vestían, buscaban representar, digamos, una cultura ascendente en cuanto a la elegancia, vestirse como chicos europeos, quién sabe de dónde se inspirarían para sus modas, para el porte con sus sombreros, quizás de revistas, de sastres o de publicidad, para buscar tener este tipo de porte. Y además, pues estos jóvenes soñaban, subían al morro a soñar cómo eran las otras ciudades, a mirar desde allí, a respirar nuevos aires, a nuevos espacios. La juventud y en general todas las familias lo hacían para salir de la Medellín un poco cerrada en este valle. En este valle también que con sus morros, lomas, montañas, cerros, invita a la observación desde diferentes ángulos. Y desde este ángulo en particular, desde El Salvador, pues podemos ver la ciudad de la época, de 1922, ya había sido construida la catedral, estaba siendo construida, se ve a la derecha un poco. Vemos el colegio San Ignacio, la zona del colegio de San José, de la iglesia de San José, detrás del joven que está de blanco. Y vemos igualmente la calle Maturín, blanca, larga, que sobresale en este punto. Y detrás del joven que está vestido oscuro vemos la iglesia de la Candelaria e igualmente el morro o el cerro El Volador, tan importante también para el paisaje de la ciudad de Medellín. Y además de la montaña grande que vemos al fondo, la montaña donde está lo que llamamos Robledo, Pajarito, y se insinúa un poco también el Picacho y el monte Quitasol al fondo se ve un poco también. Era un punto privilegiado desde donde se tomaron muchas fotografías panorámicas de la ciudad de Medellín durante varias décadas, cuando la ciudad se podía divisar. Hoy ya este punto, aunque todavía tiene su divisadero, como se dice, también ha sido muy cubierto por lo urbano. Ya no se ve la misma panorámica tan abierta, pero sigue siendo un lugar muy importante. Echen pa'l morro es pues la melodía de el maestro Carlos Vieco Ortiz, que acompaña esta bella fotografía anónima que nos recuerda tantas cosas. La ciudad de Medellín en los años 1920, 1922.
Estamos viendo una impresionante imagen de la Plaza de Cisneros en la ciudad de Medellín, atravesada por la calle San Juan, hoy Avenida San Juan. Vemos esta imagen que nos muestra la ciudad de occidente a oriente. La imagen fue tomada desde el famoso edificio de la farmacia Pasteur, o el edificio Tobón Uribe, también se le conocía oficialmente así. Ella nos muestra a mano derecha, sobre todo, la bella estación Medellín del ferrocarril de Antioquia, inaugurada en el año 1914 y que implicó una gran transformación para esta zona por la llegada de los trenes y de toda la mercancía y los viajeros. Además de esta plaza, que ya vemos ocupada, agitada, con movimiento y atravesada por el tranvía que había iniciado en los años 1920, a inicios de esa década, vemos además la iglesia de San Antonio a la izquierda, a la cual aún no le había sido agregada su famosa cúpula, la bella cúpula que tiene hoy. Pero esta iglesia que domina este paisaje es un elemento muy importante aún en esa época de la arquitectura de la ciudad. Vemos además un poco levemente a la izquierda de la iglesia de San Antonio otra iglesia, se insinúa la iglesia del barrio Buenos Aires, que fue construida a inicios del siglo XX. Y además en la geografía podemos ver nada más y nada menos que la montaña de donde está el monumento a El Salvador, que ya había sido erigido en 1917. No lo alcanzamos a ver por la bruma, pero se encuentra en lo alto de esa colina. Y además vemos en un plano más cercano la colina donde se encuentra el cementerio de San Lorenzo, muy famoso en nuestra ciudad. Y a la derecha vemos el morro de la Asomadera y el Cuchillón, geografía muy famosa de la ciudad de Medellín, desde donde se observaba, por eso se llamaba la Asomadera. Desde allí se asomaban las personas para ver el paisaje del Valle de Aburrá. Es una fotografía pues muy hermosa que nos traslada a esa Medellín creciente que ya estaba agitándose y que ya estaba buscando más avance hacia el sur a través de la carrera Carabobo y hacia el occidente con la calle San Juan. Un saludo para todos con esta imagen. Quisiera también escuchar sus comentarios o leerlos, conocer su opinión y las reacciones frente a esta imagen. Muchas gracias. Una imagen de autor anónimo, por cierto, a la cual le hemos agregado color para darle más realce y más vivacidad. Hasta pronto todos.